Análisis de HTP grafológico y fisiognomía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto tenerlos el día de hoy, a ustedes que siempre nos están siguiendo, muchas gracias. Y especialmente quiero agradecer a estos invitadazos que tenemos el día de hoy. Yo estoy encantada de la vida y pues me voy a permitir platicar un poquito de ellos. Elisa de Mónaco. Ella es italiana, es una gran empresaria aquí en México, vive en la ciudad de Guadalajara ya hace muchos años y es una especialista en comunicación empresarial. Me encanta que estés aquí, Elisa, muchísimas gracias, bienvenida. Gracias a ti por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes dos y me gustaría hacerte muchas preguntas hoy para saber un poquito más del tema que vas a tratar. Muchas gracias, claro que sí. Y lo vamos a hacer muy ameno, ¿verdad? Y también me siento muy contenta, muy orgullosa de tener a un invitado muy especial igualmente, al doctor Jaime Tamayo. Él es investigador de la UDG y es una gran persona con una experiencia profesional científica de muy alto rango. Me encanta que estés aquí, Jaime, muchísimas gracias y pues bienvenido. Muchas gracias, Tere, un gusto estar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar y yo quise invitarlos este día aquí conmigo porque quiero que platiquemos para nuestro hermosísimo público que siempre nos sigue, que nos hace favor de seguirnos, acerca de mi empresa, HTP Grafológico y de Fisiognomía, que es una técnica que nos permite conocer de una manera muy asertiva, porque está basado en el método científico, la personalidad de, ejemplo, candidatos nuevos que van a entrar a una empresa, o candidatos que pueden ser postulados a un ascenso en sus empresas actuales, o por ejemplo, universitarios que quieren saber cuál es su vocación, literal, cuál es su vocación. O sea, no qué les gusta, qué es bueno que estudien, sino cuál es su vocación y que la puedan desarrollar, o en aspectos clínicos, a nivel psicológico, emocional, de la psique, e incluso también en áreas judiciales y legales, que mucho de estos temas están apoyados por técnicas como es la grafología, la fisiognomía o la proyección, ¿no? Porque de eso se trata, rescatar proyecciones a nivel inconsciente. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, de verdad que me siento feliz de la vida, más con el vinito tinto que nos acaban de dar, ¿no? Pues yo ando bien contenta. Muchas gracias. Muy bien, Tere. Oye, yo tengo una curiosidad. Sí. Entonces, tú dijiste que tienes esta empresa, ¿no? Ajá. Y con esta empresa tú ayudas a las personas que quieren conocer cómo sus actitudes, hablando de universitarios, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una hija, todavía está joven, pero si yo quisiera algún día saber o ayudarla a orientarse, a saber qué es lo que ella puede hacer mejor, desempeñarse mejor en la vida, ¿podríamos recurrir a ti? Así es, Eli, efectivamente. Si aplicamos nosotros el HTP grafológico y de fisiognomía a chicos, a universitarios, podemos saber hasta 30 características, 28, 25, 32 características de su personalidad, pero de la personalidad a nivel inconsciente, y este punto es muy importante, que sea a nivel inconsciente, porque las personas tenemos consciente e inconsciente. El consciente abarca, si pudiéramos ponerle un número, un 20%, y el inconsciente abarca un 80%. Y la característica más importante del inconsciente, Jaime y Eli, es que el inconsciente no puede mentir, no sabe mentir. Entonces, cuando nosotros podemos interpretar el inconsciente, cuando podemos leer el inconsciente, estamos leyendo verdad pura. Cuando nosotros obtenemos
características de la personalidad a nivel inconsciente a través de esta técnica de rescatar proyecciones inconscientes, podemos saber cuál es su vocación. ¿Qué es lo que se nos facilita? Si yo estoy más enfocado para las matemáticas, las ciencias exactas, o estoy más enfocado en la filosofía, en la historia, en las letras, o si lo mío es el arte. Esto lo podemos saber con precisión quirúrgica con el HTP grafológico y nos recomienda, incluso mi técnica puede recomendar qué carreras podrían ser como adecuadas para la persona. Entonces es fabuloso. ¿Y toma mucho tiempo hacer este análisis? Fíjate que una de las virtudes de esta técnica que creé, que desarrollé, más que crear, desarrollé, es extremadamente fácil de aplicar, es extremadamente fácil de realizar. Yo creo que no nos lleva más de 5 minutos hacer un pequeño dibujo, tomarnos una selfie, una foto, y escribir tu nombre completo y tu firma. En el dibujo estamos utilizando técnicas clínicas de muy buen renombre, como es el HTP, que es un test psicológico que se creó en los años 40, 50 en Francia. Y esto por la parte clínica. Y luego tenemos la grafología, que es una técnica que ha avanzado bastante, especialmente en Italia, en España, en Argentina, y que está tomando bastante renombre, la grafología. Y ahí tenemos con el nombre completo y con la firma, tenemos una radiografía de la persona. Y con la fotografía, no, hombre, qué barbaridad. O sea, con la fisiognomía se ha investigado muchísimo a nivel neurológico y se está correlacionando con muy buen fundamento científico de cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo está conformada nuestra fisiología, y entonces podemos rescatar proyecciones. Esto está maravilloso y la técnica dura simplemente 5 minutos. Es increíble, ¿verdad? Bueno, yo no tardo 5 minutos en calificar. Pero bueno, se puede saber bastante. Claro. Tere, por lo que nos comentas, pareciera que tú recogiste de 3 corrientes, digamos, de análisis de las personalidades o de la personalidad y las integras. No sé si luego tú desarrollaste algo más en ese sentido o solo es una integración de la grafología, el HTP y la fisiognomía. La fisiognomía. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, hace diferente o aporta tu proyecto, tu propuesta de esta forma de revisar o de analizar las personalidades? Es eso exactamente, la integración, porque son 3 tecnologías, 3 metodologías absolutamente diferentes. Aunque las 3 nos llevan al inconsciente, básicamente, son 3 cosas muy diferentes. Entonces lo que yo hice fue poder tomar cómo rescatar la proyección inconsciente de la fisionomía de la persona y de la letra y de los dibujos, cuáles son los mecanismos neurológicos que necesitamos hacer para poder lograrlo. O sea, ¿qué es lo que sucede? Realmente no dibujamos, no escribimos con la mano, o no lo hacemos con la mano, pues lo hace el cerebro a través de la mano. Ahí es donde podemos rescatar. Entonces lo que hice yo fue, ¿cómo puedo unir estas 3 metodologías para hacer una sola, en donde con un solo sistema yo pueda rescatar proyecciones a estos 3 niveles y poder tener un diagnóstico, por decirlo así, o un resultado, vamos a llamarlo así, un resultado con estas 3 situaciones diferentes de la ciencia, y eso me parece maravilloso. Empezando porque hice toda la investigación en un principio yo tengo haciendo esto 20 años, y la investigación no me llevó menos de 5 años hacerlo, para poder ponerlo en papel. ¿Y cómo es que le das una validez científica? Yo
conozco el método, tú no lo explicarás, pero recuerdo que, por ejemplo, había una teoría del Lombroso, un italiano, por cierto, Sí. que trataba de explicar personalidades de tipo criminal, básicamente, a partir de la fisonomía. Y eso, bueno, quedó totalmente rebasado, ¿no? Se vio que era algo que no era válido, ¿no? No sé en este caso cómo lo validas tú, estas tres metodologías en términos científicos. Mira, ¿por qué no es una ciencia exacta todavía? Porque lo va a ser. Es el tiempo. Todo lo que tiene relación con la ciencia tiene tiempo. El tiempo es como la envoltura más perfecta que existe para que una teoría tenga toda la validez. Entonces, lo que necesitan estas técnicas es tiempo, porque hay mucha gente de mucho renombre, lo ha habido toda la historia, empezando por el que se me viene de los más antiguos, Aristóteles, ¿verdad? Sí, claro. Él hablaba mucho de estos temas. Entonces, ahora, el fundamento científico es la correlación a la hora de que hacemos algo o que tenemos un mensaje no verbal con nuestro rostro, de qué es lo que pasa a nivel neuronal. Y ahora nos es muy fácil saber lo que sucede cuando estamos observando un rostro, cuando estamos observando una escritura o un dibujo, ¿por qué decidí a nivel inconsciente a ponerle manzanitas o no ponerle manzanitas? Y entonces, ¿cuál es el significado? Se han hecho muchísimas pruebas científicas, ponen a mucha gente que ya conocemos su personalidad y entonces empezamos a ver patrones que se dan. A ver, las personas que son extrovertidas, todas hicieron esto. Y es método científico. Claro. Entonces, pero básicamente está fundamentado porque a la hora que escribimos, que dibujamos o que tenemos una postura y que se proyecta en una fotografía, invariablemente nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, pues tiene determinadas funciones. Repito, esto lo podemos ver fácilmente el día de hoy, porque ya nos podemos meter al cerebro humano las veces que queramos, y es una maravilla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le decimos, piensa en esto, piensa en aquello, o canta aquello, o dibuja aquello, mientras estamos viendo su cerebro, y nos podemos dar cuenta que algo pasa, algo sucede, no es una situación al azar, siempre pasa algo, y esos patrones ya tenemos forma de cómo clasificarlos a nivel científico. Claro. Tere, en ese sentido, bueno, me llama un poco la atención, tú eres la que conoce la metodología. En el caso de la fisionomía, me pareciera que se trabaja sobre lo que le llaman la comunicación no verbal, que aparentemente es bastante más inconsciente, y es donde se muestra de manera más auténtica lo que realmente quiere decir la persona, pero no sé si va por ahí o no. Y en el caso de la grafología sí tengo yo, digamos, dudas, pero sé que funciona y que se utiliza, por ejemplo, en cuestiones de tipo penal, aunque ya no se le ha dado validez por una serie de cuestiones que tienen que ver hasta con derechos humanos, sí. Pero digamos que la famosa prueba de la verdad a través de una plumita, etcétera, pues eso se ha visto que de una u otra manera pues funcionaba, ¿no? No sé si va por ahí o hay algo más, y sobre todo yo no tengo mucha idea de qué es esto del HTP, es decir, cuál es esa metodología, ¿no? Muy bien, mira, a ver, vamos a empezar por el principio. HTP significa H, house, casa, tree, árbol, P, person. HTP es el dibujo de una casa, un árbol y un ser humano, persona. Okay. Y este test está debidamente utilizado a nivel psicológico, clínico, en nuestros pacientes. Es una prueba de una gran fundamentación científica, ¿verdad? Ya se usa en la clínica.
e invariablemente nos proyectamos. ¿Por qué le ponemos a hacer el dibujo a Eli y Eli decide poner perilla en la puerta y tú decides no poner perilla y dejar la puerta abierta? Invariablemente se están proyectando. Decía Peirce, no hay manera de que nadie no nos proyectemos. Si yo, que soy una especialista en el rescate de las proyecciones a nivel inconsciente, basándome en la neurología, no hay manera que no me proyecte. Hay estudios científicos de muy buen nivel que se están descubriendo últimamente, que ya sabemos, ciencia cierta, que el cuerpo reacciona más rápido, 8 milésimas de segundo, que el cerebro. Tu cuerpo habla primero que tu cerebro, y el cerebro es el que da la orden. Esto es muy interesante, el cuerpo habla. De allí la importancia del lenguaje no verbal. ¿Sí? Si tú me preguntas, oye Tere, ¿cómo te pasaste el fin de semana? ¿Verdad? Y yo te digo, bien. Si yo me hago para atrás, pero al mismo tiempo también hago las manos para atrás, mi cuerpo ya dijo que no me sentí bien. Y que no quiero que me lo preguntes, porque entonces voy a sentir feo de que no salía a ningún lado el fin de semana y yo quería salir. El cuerpo habla. Cuando tenemos una técnica tan sencilla, tan bien hecha como el HTP grafológico y de fisiognomía, que nos permite de una manera muy fácil y sencilla traducir el lenguaje del cuerpo, ¡wow! Pero eso es maravilloso. Perdóname, Tere, quiero ser el abogado del diablo. Ah, perfecto, ¿Okay? Sí, adelante. Hoy en día tenemos ChatGPT, tenemos Gemini, todo eso, ¿no? Yo personalmente he trabajado con varias empresas y muchas veces ellos lo que hacen es aplicar este texto que dices tú, pues del árbol, de la casa, de la persona, y sí se puede encontrar en línea, por ejemplo, que tengo que dibujar si quiero que me contraten para ese puesto, ¿ok? Entonces, esto sí se puede encontrar. Tu forma de integrar tu metodología con lo de la grafología y la foto, ajá, ¿eso impide de alguna manera que se pueda obtener este resultado así estudiándolo antes? Muy buena pregunta. Y en primer lugar, la inteligencia artificial todavía, y me atrevo a decirlo porque mi socio, que por cierto, saludos a todo el equipo de HTP grafológico y de fisiognomía, un gran beso, que se encuentran ahorita en Monterrey, en México, aquí en Guadalajara. Bueno, a todo el equipo un gran abrazo. Sabemos que todavía la inteligencia artificial no puede llegar a detectar con toda precisión y exactitud la interpretación del inconsciente. No es fácil, no es sencillo. Pero lo que yo hice fue juntar, integrar estas 3 metodologías y hacer una sola para llegar a un 95% de precisión en mi técnica. Eso es muy alto. Entonces, la inteligencia lo que necesita, como lo dije hace rato, la ciencia, la inteligencia artificial, necesita tiempo para tener suficiente información que le permita dar una interpretación. Necesita tiempo para tener toda la información. Es igual que cuando vamos al doctor. Él puede decir, dime cuáles son los síntomas de que le duele el estómago a mi paciente, ¿no? Y le da una lista, pero al médico, y más al que es consciente, al que es buen médico, se va a fijar más en qué me dices, cómo me lo dices, por qué me lo estás diciendo, y voy a ver si considero o no lo que tú me estás diciendo para poder hacer un buen diagnóstico. Y hablando de eso es lo que pasa. Y hablando del diagnóstico, lo que me interesa también saber es, por ejemplo, ¿es la misma efectividad aplicar tu prueba en presencia que vía internet?
O sea, ¿tienen que estar ahí los candidatos o pueden ser también vía remota? Pueden ser vía remota porque no altera en lo más mínimo al cerebro de la persona que lo está haciendo, no le altera estar frente a mí o estar frente a una pantalla y estarme viendo en una pantalla o no estarme viendo y decirte por un WhatsApp, ¿me puedes dibujar una casa, un árbol, un ser humano o persona? Puedes poner tu nombre completo y tu firma y te tomas una selfie y me lo mandas. Ok. Y para mí es mejor tener lo menos posible de información. ¿Lo menos posible? Claro. ¿Por qué? Ok. A mí que me hable el inconsciente de la persona a través de su proyección. No necesito que me diga, es de tal país, es mujer o es hombre, eso lo voy a ver en el nombre. ¿Sí? Es más, no afecta. No afecta si es un niño, si es un joven, si es un adulto, si tiene 65 años, no importa si es europeo, asiático o africano, no importa, no afecta. El cerebro del africano y del inglés y del chileno es un sistema nervioso humano. Entonces tampoco hay barrera de idiomas, ¿no? No hay barrera de idiomas. Ah, y a la hora de yo hacerlo, pues ahora bien fácil se traduce, ¿verdad? O te llamo a ti que hablas 5 o 6 idiomas, ¿no? Sí, o sea, claro. te busco a ti como te he buscado y tradúcemelo, por favor. Con gusto, Tere, con gusto. Entonces, sí, no hay límites. Mi técnica hace que no haya límites en lo absoluto y eso es maravilloso. ¿Te imaginas que este servicio lo podamos dar en las universidades? Para que la universidad dé también como un servicio adicional. Déjame ayudar a tu chico a que él encuentre lo que más le conviene estudiar de acuerdo a sus facultades, a sus áreas de oportunidad, a lo que es él en esencia. Eso es maravilloso. ¿Te imaginas lo valioso que es que los psicólogos puedan tener esta herramienta antes de la primera sesión del paciente? O un neurólogo que pueda tener ese diagnóstico para sus pacientes que son clínicos, que son neurológicos, que son psiquiátricos y que tengan todo el desarrollo de la personalidad emocional de su paciente. ¿Te imaginas qué importante? ¿Te imaginas qué importante que una empresa que es tan difícil y hoy por hoy, señoras y señores, hay una crisis muy importante a nivel empresarial, y lo sabes bien tú que eres especialista en comunicación empresarial, hay una crisis para encontrar al personal y a los equipos de trabajo idóneos. Es difícil, es complicado, muy complicado. Esta herramienta lo facilita, definitivamente lo facilita, porque le entregamos no a la persona al desnudo, le entregamos una radiografía a nivel emocional de la personalidad del candidato, de una forma fácil y muy rápida. Tere, me gustaría ver, por lo que haces, las referencias que haces a esto el tipo de personas que tendrían cierta vocación, etcétera, y condiciones para desarrollarse. Si esto, además de la vocación, que además me gustaría escuchar la definición que tú darías de vocación, si mide talentos, porque puede tener una vocación, no solo un gusto, sino una vocación por algo, pero realmente nunca va a tener los talentos para destacar en eso, o viceversa, alguien que tenga muchos talentos para algo, pero ni le interesa, ni lo va a hacer. Bueno, hay casos incluso que tienen personajes que han aparecido, ¿no? Dicen, no, es que tiene casi el doble del coeficiente intelectual de Einstein, pero no sirve, no le interesa la ciencia y pues no, ¿verdad? Le interesa el fútbol y es malo para el fútbol. Entonces, no sé si se permite tu metodología medir tanto la vocación como el talento y cómo cruzar esta información. Buenísima pregunta, Jaime, buenísima pregunta, muy buena. Mira, yo hubiera hecho esa pregunta si estuviéramos al revés. Muy me gustó. Mira,
La personalidad tiene dos características fundamentales, que es la personalidad y el temperamento. El temperamento se hereda y ahí entran la vocación. La vocación es con lo que yo ya nací, porque lo traigo como una historia informativa, genética, de toda mi historia, por lo menos 5 generaciones atrás. Tenemos información directa de 5 generaciones atrás. De 2 padres, de 4 abuelos, de 8, ¿te das cuenta? Hasta 38 años. O sea, es muchísima gente la involucrada para que yo esté hoy aquí y con la personalidad que tengo. Por eso los hermanos son tan diferentes. Pero ¿cómo son tan diferentes si tienen el mismo mamá y la misma papá? Por eso. Bien. Entonces, el temperamento se hereda. Y eso es muy difícil cambiarlo. Muy complicado. Necesitaríamos meternos en la bioquímica neurológica de un individuo para hacer cambios a nivel de temperamento. Y el carácter se forma. Si soy europeo, si soy asiático, si nací en África, si soy latino, si soy mujer o soy hombre, si soy joven o soy adulto, etcétera. Si soy pobre, si soy rico, se aprende. Por eso es tan importante el medio ambiente con los niños. En la vida de un ser humano se divide en 3 grandes edades, en forma muy general. Es la niñez, la juventud, la adultez joven, que es una misma, la juventud y la adultez, y la vejez. Y tienen un solo objetivo general, estas 3 etapas. La etapa de la niñez, de los niños, de la adolescencia, en términos generales, porque podríamos meternos de lleno y hablar 3-4 horas del tema, pero en términos muy generales, el objetivo de la niñez es adquirir toda la información que voy a necesitar para conformar mi personalidad. La juventud y la adultez, el objetivo es, lo voy a decir en términos muy fáciles de entender y comprender, pero sería la realización de la vida, económica, social, familiar, el equilibrio, la estabilidad, ¿sí? Muy importante tener libertad y tranquilidad económica, por ejemplo, en esta edad, porque de niño no lo puedes hacer, en la vejez pues nada más lo haces por hobby, pero ya no estás con la misma potencialidad. Hay que hacer dinero en ese tiempo. Okay. Y el objetivo, sí, Anotado. Y el objetivo, anótalo. Y el objetivo general que tenemos en la vejez o en los últimos 30 años de vida, 35 años, es ser feliz. Ya no es el objetivo, ya conformé mi personalidad y ya estoy estable, ya estoy integrado, es ser feliz. Entonces, en base a esto, si el carácter se forma, ahí está la diferencia entre cuáles son mis talentos y cuál es mi vocación, es temperamento y carácter. Okay. Y el HTP grafológico y de fisiognomía nos puede decir cuáles son las cualidades que tengo a nivel temperamento y a nivel carácter, las 2. Oye, ¿y esta información que tú proporcionas, ¿sí? ¿No tiene algún problema, un trasfondo de tipo legal? Me explico. Tú proporcionas a las empresas una información personal del candidato, ¿no? Ajá. ¿Eso no lo proporcionas al candidato o eso, no sé, tienes que firmar algún acuerdo? ¿Cómo funciona? Cuando se establece la relación por primera vez con una empresa o con una universidad o con una institución legal o forense de este tipo o clínica, en primer lugar, vamos a hablar de las empresas, en primer lugar, el candidato
ya sabe que le van a aplicar pruebas de habilidades. Ya lo sabe. O sea, y tiene derecho a negarse a hacerlas. ¿No? Cuando un candidato se niega, yo tengo en muchas ocasiones la situación de que, no, yo no quiero hacer esa prueba o yo no quiero hacer eso. Ah, está bien. Sin discutir le dices, está bien, pero ahí ya se está proyectando. Él sabe que tiene que pasar pruebas técnicas, test psicoproyectivos, que vas a hacer un estudio socioeconómico a su casa. Sí. ¿Dónde has trabajado? O sea, no te voy a decir dónde he trabajado. O sea, es muy difícil encontrarnos con este tipo de casos. El candidato ya lo sabe. Si tú vas con tu psiquiatra o con tu neurólogo, sabes que te va a mandar a hacer un análisis, pruebas, ya lo sabes. No, doctor, yo no me voy a sacar sangre y no quiero que me vea la sangre. Menos los bichos que salen ahí. O sea, sería una situación bastante difícil. Y además haces, sí, algún fundamento pues legal, de protección de que tú eres el de esa información y por supuesto no tienes que enseñársela al candidato propiamente. Y además, normalmente mi técnica está hecha de tal manera que no hay daño de susceptibilidades. Es una forma muy fácil de entender la conclusión, el resultado, sin necesidad de ir más allá y para que nadie se asuste con la información, ¿verdad? Y si es necesario decir alguna recomendación muy específica, muy puntual, pues si tú me lo preguntas, yo tengo siempre a bien decírtelo y decirlo de una forma que sea para ti fácil de entender y sin problemas puedas tomar decisiones. Así es que nadie sale dañado con esto. Oye, y algo que ha dicho Jaime me ha hecho pensar. Ajá. ¿Te ha pasado alguna vez que mientras hacías tus pruebas te has topado con algún perfil como de alta potencialidad criminal o algo así? Fíjate que sí. ¿Psicópata? Sí. Psicópata. Sí, sí, claro. Y muchas veces. Muchas veces, sí, claro. Y ahí ya tengo a bien. Normalmente, si yo le hablo al gerente o al dueño o al de RH o dependiendo del tamaño de la empresa, si yo le hablo y le digo, ¿alguna duda? Pues más le vale que se me pregunte. Y entonces ya le doy una opinión personal. Pero si no te hablo, ya lo que dice ahí, eso es. Y fíjate qué interesante, mi técnica está hecha para que en 21 días todo lo que dice ahí lo proyecte la persona aquí afuera. Porque el primer cambio neurológico que tiene el cerebro, no cambio, sino la renovación cerebral, neuronal que tiene el cerebro es cada 21 días, luego cada 3, luego cada 9, y siempre estamos cambiando. Okay. Sí. Un poco volviendo a esta cuestión que señalaba Lisa. Sí. Ahí yo vería dos cuestiones. Una, hasta dónde, más allá de, obviamente tiene que darse una información y yo pienso que es fundamental incluso que se conozca por parte de la institución en la que se va a participar esta persona o que va a subir de escalar, etcétera, del lugar. Si hay algún problema de salud mental que en estos momentos pareciera que se ha vuelto como una epidemia, ¿verdad? O claro. Yo no sé, también a veces me parece que las nuevas generaciones, pues de todo piensan que hay problemas de esa naturaleza, pero en fin, me parece que sí es importante, pero hasta dónde eso también no vulnera, digamos, el derecho a la intimidad o a la vida privada en ese terreno, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, esto que señalabas de que si te encuentras con psicópatas o personajes así, pues no sé si eso debiera verse también como una forma de prevenir, y entonces habría que pedir a quienes participan en estas pruebas que en caso de que esté dispuesto a que eso se informe
a las autoridades en un momento dado, ¿no? Porque digo, un psicópata pues es alguien que pone en riesgo a la sociedad. Pero no sé tú cómo lo ves, es decir, son ahorita a bote pronto algunas ideas que me surgieron a raíz de lo que comentaba Elisa. Sí. Qué me encanta platicar con ustedes dos, porque me encanta platicar con gente inteligente. Me encanta. No nos hueles. Fíjate, hay psicópatas o hay N enfermedades mentales, psicológicas, que casi nadie nos escapamos de tener alguna, que forma parte de las características de la personalidad. Pero aquí lo importante es que somos funcionales. Los seres humanos somos funcionales. No somos perfectos. Entonces, cuando entendemos esto de fondo, que somos funcionales y no hay... normalmente una persona que ya tiene un diagnóstico, el clínico determina si es funcional o no. ¿Se va a proyectar en las pruebas? Sí. Pero, repito, mi metodología está hecha para que esté traducida la información a un lenguaje que pueda manejar el mundo exterior del candidato o del paciente o del lo puede. Y además hay información que simplemente lo está proyectando y yo lo que hago es rescatar esa proyección, es traducir esa información del inconsciente, pero que eso, yo ahorita, por ejemplo, los estoy leyendo a ustedes dos y puedo decir maravillas de lo que estoy leyendo y esto no va en contra de una de ti como persona. Ya si yo estuviera leyendo algo, bueno, tengo más de 20 años dando psicoterapia, lo hago de manera innata. De hecho, sueño, sí. Fíjate que sueño muchas veces que estoy dando terapia, imagínate nada más. O sea que... ¿Y cobras en el sueño? No, fíjate, no, eso también no lo hago. Buena pregunta. Entonces, no hay problema si ahorita yo te digo que tú proyectas, literalmente la pones sobre la mesa, tu inteligencia. Si te lo digo yo así, de esa forma, y además es cierto, totalmente, no tendrías tú ningún problema en escucharlo, a menos que tuvieras una patología más profunda, no te lo diría, punto. Pero sí se lo dirías a la persona que lo quiere emplear. Si va a afectar el puesto, sí, si no, no. Porque obviamente... Es para eso que te contratan, claro, ¿no? Exacto. En cambio, por ejemplo, si me lo pide el psiquiatra del paciente, o el neurólogo del paciente, o el médico del paciente, porque tengo los 3 casos, sí. Y ahí además mi lenguaje en mi diagnóstico es totalmente clínico. Ok, entonces tu metodología de alguna manera sí ayuda a la empresa, obviamente, porque te contrata, pero no trata de dañar al candidato, como por ejemplo, imaginamos... Solamente lo desnudamos. Okay. Se lo entregamos desnudo. Ah, bueno. No, pues yo me imagino, por ejemplo, el caso de una persona que sea, o sea, el mal de ahorita, ¿no? Las depresiones, las ansiedades y un candidato que tenga estas características, pero que esté aplicando para una promoción, ¿no? Entonces, a lo mejor no es el mejor candidato por estas características que le afectan, pero tampoco es lo más fundamental para que se evalúe para el puesto. O sea, ¿sería vulnerable a ese análisis? Sí. Mira, mi tecnología lo que hace es toma la información de personalidad, la información psicológica, la información neurológica, y la traduce a un lenguaje en el área de selección de personal o de evaluación de desempeño, y lo traduce. Entonces, no hay problema en decir, la persona va a ser, no sé, locutor
en un programa de televisión. Y no va a haber ningún problema que yo diga, es ansioso. Bueno, no lo digo yo, lo dice él y yo nada más lo traduzco. Es ansioso. O sea, no va a afectar a su trabajo. Pero si es, no sé, un conductor de tráiler y va a manejar en la noche y es miedoso, pues sí. O sea, ahí el diagnóstico va a decir, es miedoso. Y ya tú sabrás, como RH finalmente, o como dueño de la empresa, tú ya sabrás y va a ser tu responsabilidad, después de entregarte al candidato al desnudo, si es bueno o no es bueno para ti, si te funciona o no te funciona su personalidad, ¿sí? Tocaste una palabra que justamente me llama la atención, que es responsabilidad. Porque entonces te voy a preguntar, ¿cuál es la tasa de éxito de colocación de candidatos que tú analizaste hasta ahora? Hasta ahora yo creo que debe ser un 98%. O sea, no hay forma de que no nos proyectemos los seres humanos. Y mi técnica está hecha de tal forma que rescata proyecciones. No hay manera de que nos equivoquemos. No hay manera de que nadie no nos proyectemos. No hay forma. Y mi técnica lo que hace, que está muy bien realizada, es rescatar esa proyección. Entonces, no hay forma de que podamos tener equivocaciones. Es más bien, yo te entrego a la persona al desnudo y tú sabes si te funciona o no te funciona, y además te va a hablar en tu idioma. Tú eres empresa, te hablo en tu idioma. ¿Sí? Si es a un psiquiatra o a un neurólogo, que yo normalmente hago los estudios para los psiquiatras y los neurólogos de la psique del paciente, y le hablo en su idioma. Y si es un problema legal, le hablo a las autoridades en su idioma. En ese sentido, tú tienes como un juego de baterías para aplicarlas de acuerdo a las características que se requieren conocer sobre la persona a la que les aplicas esta metodología, o cómo funciona eso. Sí, si es repito, si a mí me pide un diagnóstico un médico, sí. neurólogo, psiquiatra o otro pediatra, no sé, tiene un lenguaje muy específico. Si una empresa tiene un lenguaje muy específico, yo me dirijo con el lenguaje. Entonces, si vamos a hablar de una persona extrovertida, pues me voy a dirigir de una forma distinta con el de RH o el dueño de la empresa que con el psiquiatra o el médico, pero al final les estoy hablando de lo mismo. Sí, entiendo eso, pero me refiero si, de acuerdo al tipo de cliente, pues llamémosle así, que te contrata, hay baterías o hay algún tipo de estructura que ya tienes preparada para cada uno de ellos, más allá del lenguaje que utilices. Sí, definitivamente. La base es la misma, es rescatar proyecciones básicamente, a nivel inconsciente, no del consciente, sino del inconsciente. La característica más importante del inconsciente, Eli y Jaime, es que el inconsciente no puede mentir, no sabe mentir, no está hecho para mentir. Y lo que yo hago es rescatar la proyección que viene de una verdad absoluta. Por eso es tan asertivo y tan atinado el diagnóstico. Entonces, pues no, o sea, no hay manera de que podamos caer en un error. O sea, simplemente estamos rescatando proyecciones y entregándolo en un idioma adecuado a quien me lo está pidiendo, ¿no? Si es el psiquiatra, pues le hablaré en su idioma, y si es el de recursos humanos o el dueño de una empresa, le hablaré en su idioma, pero estamos hablando de lo mismo. Al italiano le hablo en italiano y al francés le hablo en francés. Entonces, básicamente es el mismo estudio, nada más traducido en un idioma diferente, en un lenguaje diferente. En un lenguaje diferente, exactamente. Pero finalmente el inconsciente siempre habla con el mismo idioma, el idioma de la verdad. Sí. Y estas pruebas rescatan
la proyección. Uy, te tengo otra pregunta difícil. A ver, a ver. A ver. Venga, venga, venga. En todo este método que tú usas, Sí. recordamos que está la fisionomía, ¿no? Sí. Entonces tú ves mi cara y a través de la foto de mi cara, de la selfie, como tú dices, tú determinas que yo tengo ciertos rasgos de personalidad. ¿Y si yo me opero? ¿Y si me hago la nariz a puntita y me pongo los cachetitos y sabe qué? ¿Ay qué? ¿Qué aplica? Sí, mira, lo que dije hace ratito, es muy buena tu pregunta. Lo que dije hace ratito, todo cambia, pero hay una parte en la esencia que somos nosotros. Yo soy yo en esencia de toda la vida y lo seré de toda la vida. Lo que se modifica, vamos a hablar en términos muy pragmáticos, ¿sí? La personalidad tiene carácter y temperamento. El temperamento es muy poco modificable y el carácter ese se modifica constantemente. Entonces, mi técnica es rescatar proyecciones, nos estamos proyectando. Entonces, aunque tú te operes la nariz y en la foto salga que te operaste la nariz, la esencia no se modifica. O sea, también el hecho de que yo me operé, por ejemplo, proyecta algo. Claro. Además. Ya. Además. Pero por eso es tan precisa esta prueba que yo aplico, porque son 3 técnicas bien diferentes. Número 1 es la fisiognomía, número 2 es la grafología y número 3 es la proyección a nivel clínico de pruebas psicométricas. Todo eso lo hice en una sola cosa. Entonces, Pues ya me convencí. ¿Cuándo me pruebas? no, pues ahorita mismo. Ya está siendo probada. Uy. Sí. ¿Se dan cuenta qué interesante? Para el servicio de las empresas, por ejemplo, para el servicio de las universidades, a nivel clínico. Yo tengo muchos amigos, clientes, neurólogos, psiquiatras. Tere, por favor, necesito que me digas la personalidad de este paciente. Es muy interesante. Muy interesante. Para las empresas es un servicio pragmático, rápido, económico. Oye, y hablando de esto, ¿nos puedes dar precios o más o menos rango de precios o depende? No, sí depende. Ah. Y ahí lo maneja mi equipo de Pero ¿cómo te contacto si yo quiero tus servicios? O sea, yo soy una empresa y necesito que tú me ayudes con la selección de personal. ¿Dónde te encuentro? Bueno, tenemos, aquí está Naye, tenemos aquí nuestras redes sociales y ahí nos pueden encontrar y nos pueden contactar en las redes sociales, ahorita las pasamos, y nuestros números telefónicos y ahí por supuesto nos pueden contactar. Somos una empresa totalmente consolidada, donde estamos un equipo muy fuerte de gente, pero detrás de todo esto está la ciencia, que soy yo la que lo maneja esa parte científica con esta técnica, que la tenemos patentada, por cierto, y que damos servicio a las empresas o a las universidades, o etcétera, ¿no? Pero muy bien, sí. ¿Y manejas también algún tipo de prueba? O sea, por ejemplo, yo como empresa soy escéptica, ¿no? O como mamá de mi hija, o como tú quieras, ¿no? Me gustaría una prueba. ¿Tiene un costo? ¿Cómo se hace? Pues sí. Me puedes localizar, me puedes llamar y me puedes decir, oye, yo quiero saber cuál es la vocación de mi hija, porque no sé, o sea, a veces se pone a jugar a que es la doctora y ayer estuvo jugando a que era bailarina, entonces ya no sé si va a ser una doctora muy bailadora o una bailadora muy clínica, no lo sé. Es decir, a mí me contactan empresas en el área de selección de personal y de evaluación de desempeño, la gente que ya está, y si la quieren mover de puesto o quieren formar su programa de capacitación de desarrollo de la persona, o en el área de selección de personal, si quiero contratar a alguien, oye, dime cómo es, así al desnudo, dime cómo es.
¿no? ¿En qué me va a fallar? Porque me interesa. Lo quiero contratar, pero quiero saber en dónde me va a fallar. ¿Hasta dónde le suelto la llave? Ajá, estamos Jaime y yo, ¿no? Ajá. Los dos vamos a la misma entrevista. Ajá, Los dos tenemos buen perfil. ajá. ¿Cómo convences al dueño de la empresa a que él es mejor que yo o al revés? Excelente pregunta, porque yo le entrego al dueño los dos diagnósticos y él decide. Es decir, es su propia proyección del dueño si le gusta más el tipo de personalidad de Jaime o el tipo de personalidad de Eli. Por el puesto que está buscando, Por el ¿no? puesto que está Obviamente. buscando. ¿Sí me explico? No les enseño las fotos porque luego lo van a escoger a Eli, ¿verdad, Jaime? Claro. No, me refiero a la personalidad. O sea, yo te doy la información y tú decides conforme a tu necesidad empresarial, a tu deseo empresarial, incluso a tu proyección personal, con quién te gustaría trabajar más. A lo mejor decide que va a estar más a gusto con Jaime, aunque tú estés bien guapa. O a lo mejor decide que no importa, yo prefiero que sea mujer y no hombre. Entonces ahí a Jaime, como lo veas, él prefiere trabajar con elementos femeninos. ¿Sí te das cuenta qué interesante? Pero te voy a entregar quién es Jaime y quién es Eli en esencia en un lenguaje empresarial. Tere, y además de este proceso de, digámoslo, clasificación o Ajá. en el que tú presentas los candidatos bajo ciertas características que encuentras aplicando esta metodología. Sí. ¿No hay un proceso que ofrezcas, por ejemplo, de capacitación o de mejora, detectando precisamente las fallas o los problemas que tu método permita encontrar en la persona y entonces ofrecer algunas fórmulas o alguna asesoría o alguna consultoría, qué sé yo, que permitiera mejorar esas deficiencias, por ejemplo? Muy buena pregunta también, y sí, por eso me gusta tener invitados inteligentes, porque me encantan sus preguntas. Fíjate que sí, efectivamente, sí podría ser posible que pudiéramos enseñar el camino y que si necesitas que yo vaya contigo, vamos juntos por el camino para que tú encuentres lo que necesitas. Se puede, pero eso ya implicaría una capacitación especializada, Sí, claro, obviamente. Sí, desde ¿Pero luego. se la darías al candidato o No, a la empresa? a quien necesita el dato. Ah, ok. A quien ok. necesita el dato. Sí, por supuesto. Hablando de que se lo entregaras al candidato, por ejemplo, imagínate que los juzgados dijeran, a ver, ¿se puede hacer análisis del HTP grafológico y de fisiognomía de el que va a ser tu esposo, el de que va a ser tu esposa? Qué interesante sería, ¿verdad? Porque acuérdense que entre 1 año y medio y 2 años, lo que nos relaciona a ti y a mí, repito, entre el primer año y medio, 2 años promedio, lo que a ti y a mí como pareja nos relaciona es la química, pero la química se acaba. Y después vienen decisiones para que fructifique. Imagínate qué interesante sería que ahora tuviéramos un diagnóstico del HTP grafológico y de fisiognomía para los que se van a casar, para los que son novios. Si tienes hijos, novios, novias, mándales hacer el HTP grafológico y de fisiognomía para que veas si sí o si no. Es muy interesante. Nos estamos proyectando todo el tiempo. Nos proyectamos. Lo que tú eres en esencia, con lo que yo soy en esencia, ¿va o no va? A mí me hubiera encantado que me dijeran de mi expareja que era infiel. Me hubiera encantado, y no averiguarlo por mi propia experiencia, me hubiera encantado. ¿Sí me explico? Claro. Que me lo dijeran y no que tuviera yo que descubrirlo. Ay, qué cosa. Y en Qué este horror. caso, por ejemplo, tú presentas a la persona que presenta su diagnóstico, digámoslo así, ¿no? Ajá. A quien te contrató. Le presentas Sí. el diagnóstico de la persona a la que sujetaste al Sí. procedimiento. Y también proyectas lo que va a hacer después, como en este caso que señalabas así como una cuestión en términos de las relaciones personales, pero en términos de las relaciones, qué sé yo, laborales, políticas o de cualquier otro tipo,
¿también puedes proyectarlo? ¿Lo proyectarías? ¿O se da esto de que al año y medio, a los 2 años, quien es un buen compañero en tal actividad, ya no va a serlo, va a dejar de serlo? ¿Sí se da esa situación y se puede medir, se puede ver? ¿Y sabes cómo? Sí, ¿y sabes cómo? Porque lo que hacemos es rescatar cómo nos proyectamos a nivel inconsciente, es decir, cómo somos en esencia. Ejemplo. Si ahorita nosotros trajéramos aquí a un hombre y a una mujer, no voy a decir ustedes dos, mejor pongo otro ejemplo acá. A un hombre y a una mujer, y les quitáramos todo lo que son, es decir, pantalón, blusa, zapatos, piel, hígado, corazón, riñones, pulmón, todo, y dejáramos nada más la esencia, esa esencia nos acompaña siempre. Lo que se modifica es todo lo demás. El hígado, pues sí, porque pues, si fuiste tomador toda la vida, claro que se va a modificar tu hígado, ¿verdad? Sí. Tu ropa se modifica, constante, es más, se modifica 4 veces al año. ¿Sí te das cuenta? Entonces, pero la esencia no se modifica, con esa nacemos. ¿Te acuerdas que hace rato estábamos platicando del carácter y del temperamento? El temperamento básicamente se hereda, básicamente, hay muchas razones, pero básicamente se hereda, y el comportamiento lo aprendemos. No, pues qué interesante, Tere. Bien interesante, ¿verdad? Y todo esto en una sola técnica, pues resulta maravilloso, resulta fascinante para las empresas, para las universidades, para los profesionales de la salud. La verdad es que es una técnica maravillosa, muy rápida, muy fácil de hacer y con una precisión científica verdaderamente bien hecha, basada en el método científico. Pues muy bien, Tere. Creo que al menos a mí, que desconocía mucho de estos temas, bueno, pues obviamente es un tema que tú has creado de alguna manera al integrar estas tres metodologías, pues me da más claridad, o me da claridad, digamos, sobre lo que significa este tipo de metodologías para conocer las personalidades que pueden aplicarse a varias cuestiones, no solamente a lo laboral o a los recursos humanos o a las vocaciones, sino que creo que podría tener un impacto social relevante en otros terrenos, ¿no? Sí. Que habría que explorar también. Sí, pues sí. Muchas gracias, Tere, por la invitación. Al contrario, Jaime, estoy sumamente agradecida contigo, Eli, muchísimas gracias. Una italiana mexicana desde el año pasado, desde el año que acaba de pasar. Así es. Ya eres también mexicana, además de italiana. Muchas gracias a los dos, los quiero mucho. Les agradezco muchísimo su presencia y pues no nos queda más que irnos a cenar esta noche. Muchas gracias, Tere. Gracias, Eli, muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Público bonito, yo les mando un gran beso, un gran abrazo, muchas gracias. Por favor, dense la oportunidad de conocer esta técnica con fundamento científico, HTP grafológico y de fisiognomía. Tengo una empresa muy bien constituida, con mis socios, con todo el equipo, gente que tenemos en Monterrey, que tenemos en la Ciudad de México, que tenemos aquí en Guadalajara, que tenemos en otros países. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Eli, gracias, Jaime. Gracias a ti. Análisis de HTP grafológico y fisiognomía.